Carlos Magno, que es secretario gremial del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Chubut, ATECH, que le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes, Carlos, te saluda Emilio desde acá de La Matanza. Hola, buenos días a vos y a quienes están oyendo el programa. Bueno, gracias, Carlos. Te convocaba porque el 12 tuvieron elecciones los docentes ahí en la provincia de Chubut, donde te llevaba a vos, que sos actual secretario gremial, como candidato a secretario general por el Frente Lila, que el Frente Lila es el que conduce actualmente el sindicato, ¿no? Contanos a ver cómo fue, cuál fue el proceso de estas elecciones de los docentes chubutenses. Bueno, un poco para contextualizar lo que sucedió, hay que contar cómo está compuesta la representación de los docentes en Chubut, en toda la provincia. Esta provincia contó con un solo sindicato docente, que es el que nosotros integramos, la ATECH, por mucho tiempo, y hace ya unos 10 años, un poco más, el gobierno empezó, los distintos gobiernos que han pasado por el Estado, comenzaron con una estrategia de dividir al colectivo docente, habilitando la creación o recreación, porque algunos los resucitaron, de organizaciones sindicales en el ámbito docente. Eso lo que originó es que con el tiempo vuelvan a instalarse otras organizaciones sindicales que pugnaron por la representación docente de la provincia y llegan al día de hoy a ser 4 sindicatos los que hay en Chubut. Mira vos. Esto es, sí, hay 4 sindicatos. Aún en ese contexto, la ATECH sigue siendo el sindicato más importante, el que tiene la personalidad gremial, que tiene más trayectoria y más protagonismo a la hora de cualquier conflicto, ¿no? Sobre todo cuando los docentes, los compañeros docentes, todo el colectivo docente se decide a enfrentar políticas que consideramos perjudiciales. Bueno, este es el contexto. En ese contexto, el 12 de noviembre se llevaron adelante las elecciones de la TECH, se elegían las conducciones de 6 regionales que componen a nuestra TECH. La provincia del Chubut es muy extensa, son siempre muchas horas de viaje entre una localidad y la otra, entre la cordillera y la costa, entre el norte y el sur de la provincia del Chubut. Esto es una particularidad que tenemos, por eso es muy importante cada una de las regionales, que serían las seccionales, así llamadas en otros sindicatos, claro, que componen al sindicato. Y se elegían entonces las conducciones de cada una de esas regionales o seccionales, para quien lo quiera entender así, y la conducción provincial. El resultado fue que con una participación de casi el 40%, poquito más del 40% de los afiliados y las afiliadas, ganó la lista celeste. Nosotros competíamos con la lista celeste. Es la celeste que forma parte de la celeste a nivel nacional que conduce la ceguera. Que conocemos nosotros también acá en Matanza y en la provincia de Buenos Aires. Efectivamente. Así es que ese fue el resultado. El Frente Lila quedó cerca, en el contexto en el que estamos quedamos cerca, pero no alcanzaron los votos a nivel provincial. Y a nivel de las regionales, nosotros nos presentábamos con el Frente Lila en 4 de las 6 regionales, y en una de ellas, que era la única en la que teníamos la conducción, ahí fue revalidada. Esto es significativo porque se trata ni más ni menos que de la regional más grande que tiene la provincia, que es la de Comodoro Rivadavia. De la capital. Comodoro no es la capital política de la provincia, sí, pero es la ciudad más importante de la provincia, y en la Patagonia es una de las ciudades más importantes. Hay que recordar que ahí está... Ahí continúan ustedes en la conducción, en esa seccional en Comodoro Rivadavia. El Frente Lila fue revalidado por los docentes. Sí, en Comodoro, con una muy amplia, un amplio margen sobre la otra lista. Esto a nosotros
nos pone muy contentos porque es donde se ha revalidado el modelo de sindicato que nosotros, o la política sindical, que es la que hemos tratado de llevar al resto de la provincia, que es la de los cuerpos de delegados, los delegados por lugar de trabajo, por escuela, el modelo que plantea que tenemos que ejercer los derechos sindicales en la escuela, algo que uno y otro gobierno tratan de evitar, porque a los docentes lo que nos quieren para que enseñemos supuestamente la práctica cívica, el participar en la vida cívica de la sociedad, pero no nos quieren haciendo eso, y menos en el lugar de trabajo. Por eso es que una de las grandes luchas que tenemos en Chubut es la del ejercicio de los derechos sindicales en la escuela, en el lugar y horario de trabajo. Bueno, claro. Esto es lo que impulsa el Frente Lila, en la línea de los sindicatos clasistas, con delegado por lugar de trabajo, con asamblea en el lugar de trabajo, con un mandato que sea parte de la discusión en el cuerpo de delegados, y de esa manera tener ese diálogo que tiene que ser para la lucha con la conducción del sindicato, así la base, el delegado, y en ese ida y vuelta que tiene que fortalecer la unidad para enfrentar, en este caso, políticas perjudiciales del gobierno, sobre todo las que tenemos ahora, que ya se están aplicando, y las que se ciernen sobre nuestra actividad y sobre la educación pública. Así es que ese es el resultado de las elecciones del 12 de noviembre. El traspaso se hace el día 10 de diciembre, y bueno, a partir de ahí tendremos otro escenario, pero siempre en un contexto mucho mayor, que es muy adverso, y que nos conmina a seguir en la lucha, tanto desde el rol activo como los jubilados, porque lo que se cierne sobre toda la educación pública, con la reforma laboral, con la reforma provisional, con lo que pretenden hacer con la Ley de Educación Nacional que está vigente, todo eso nos obliga, nuestro carácter de trabajadores y sobre todo de educadores, a tener que estar en la lucha desde el primer día, claro, después del día de diciembre. Decime, Carlos, bueno, teniendo en cuenta todo eso que vos decís, la importancia de estas elecciones docentes, porque un sindicato que tuvo enfrentamientos muy duros en el periodo pasado en defensa de los salarios de la educación pública y con el gobierno de Arcione, incluso donde dirigentes como vos y Murphy fueron perseguidos y ha habido causa. ¿Cómo jugó el gobierno en estas elecciones? Mirá, la lectura que se hace ahora, a días de las elecciones, es que la lista celeste se ha valido tanto del apoyo implícito del gobierno provincial. Esto se manifestó en el acceso a medios de comunicación, medios de prensa, a los que no tenemos llegada nosotros, que son los grandes medios de prensa, que están cooptados o comprados por el gobierno provincial. El hecho de escuchar las declaraciones de o las entrevistas que le hacían a los candidatos de la lista celeste en medios a los que no tenemos acceso nosotros, eso dio a entender a muchos compañeros que contaban con el apoyo del gobierno actual de Ignacio Torres. Eso por un lado. Y el otro es el vínculo que es conocido de los docentes que militan en la lista celeste, que es el apoyo en el Partido Justicialista. Eso, hubo muchos compañeros. Chubut es una provincia relativamente chica, a pesar de su extensión, pero chica en cuanto a población, donde no vamos a decir que literalmente todos nos conocemos, pero sí es muy conocida la militancia de cada uno, y eso fue, muchos compañeros nos lo decían así, fue muy evidente que la lista celeste apeló o basó su fortaleza o sus posibilidades en contar con el apoyo del aparato de la organización del Partido Justicialista, llamando a sus adherentes docentes a participar en las elecciones, ¿no? Apoyando esa lista.
Claro. Así es que esto es lo que hoy está emergiendo del balance de estas elecciones. Claro. Bueno, la conducción anterior, la conducción que ustedes estuvieron, ahora se cierra el 10 de diciembre, 4 años, ¿no? Y encabezaron todas las últimas luchas docentes en la provincia de Chubut. Mira, el Frente Lila se hace conocido en Chubut y su política de lucha justamente en esas ocasiones, cuando tuvimos que enfrentar durante el año 2018 y 2019 las políticas del gobierno de Arcioni, que iban en línea con la de Macri en aquel momento, de un ajuste muy brutal que se logró frenar en gran parte con la unidad con otros sindicatos. En esas luchas, sin ser la conducción provincial del sindicato todavía, porque nosotros accedimos a la conducción del sindicato a fines del 2021, pero en los años previos, la Lila y la política de cuerpo de delegados, del debate en las escuelas, de los delegados y los mandatos como ejes de las luchas para la unidad, todo eso se hizo conocido, promovido por nosotros desde Comodoro Rivadavia, desde la regional de Comodoro Rivadavia, en el 2018-2019 fundamentalmente, cuando enfrentamos la política de ajuste de Mariano Arcioni, el ex gobernador antes del actual Ignacio Torres, que si no se lo enfrentaba iba a dejar en la calle a cerca de 4.000 trabajadores estatales. Esto se frenó a principios de 2018 y después en 2 oportunidades se logró, con esas luchas que se encabezaron desde Comodoro Rivadavia y desde el sindicato de la TECH como uno de los principales, junto a otras organizaciones estatales, por supuesto, se logró así frenar en 2 oportunidades las embestidas de esas políticas que iban a dejar un tendal de compañeros sin trabajo, de ajustes en todos los organismos estatales, de recortes, y así, enfrentando esas políticas y mostrando que en Chubut existían y hoy existen los recursos para que el Estado tenga el presupuesto que necesita para atender a la población y no se recurra a esos ajustes. Así es como nos hicimos conocidos y como llegamos a tener durante 4 años la representación de nuestras compañeras y compañeros. 4 claro. años que también fueron muy difíciles, ¿no? Claro, que en ese proceso de lucha que vos mencionás, hemos hablado acá en distintas oportunidades, algunos como Boca y como el compañero Daniel Murphy, se le abrieron causas, sufrieron la persecución judicial, bueno, por todas esas luchas, por esas movilizaciones, por algunos cortes y eso. Y para cerrar te pregunto, ¿cuál es la situación actual de ustedes desde el punto de vista de judicial y de esas causas que estaban abiertas? Bueno, ahí hay en lo actual, para ser preciso en este periodo, hay a pesar de no haber sido revalidados como representantes del colectivo docente en Chubut, nosotros nos queda un balance positivo en el hecho de haber crecido el Frente Lila en el colectivo docente en toda la provincia. Ahora el Frente Lila tiene adherentes, tiene militantes, docentes, activos y jubilados en casi toda la provincia, donde antes no teníamos agrupación Lila, ahora existe, y eso nos da la posibilidad y un escenario nuevo a la hora de motorizar luchas que van a ser necesarias el año que viene por los riesgos que se ciernen, ¿no? Sobre la estabilidad laboral, sobre los salarios. Eso es lo principal. Hoy la Lila ha mostrado que es una corriente, la del sindicato con cuerpo de delegados como eje, con mandatos, con asamblea en los lugares de trabajo y con la lucha sobre todo como objetivo. Eso ha quedado instalado en Chubut, aún no habiendo ganado las elecciones. Eso es lo principal que nosotros vemos como positivo. Luego lo otro
que tiene que ver con las causas que hemos afrontado, que son producto de no haber concedido al gobierno lo que otros hacen. Bueno, eso con la solidaridad de muchos compañeros hemos ido sorteando esas causas judiciales. Hoy solamente tenemos activas 2 causas judiciales de un total de 14 que tuvimos que afrontar. Casi todas fueron por manifestarnos en las rutas, en las calles, que así no se nos abrían las causas judiciales, y solamente nos quedan 2 que afrontamos. Una de ellas es a Daniel Murphy, que es el compañero secretario general hasta el 10 de diciembre por lo menos, que tiene un sumario que le abrió, es una causa judicial administrativa dentro del estado del Chubut, que le abrió el gobierno de Ignacio Torres por un hecho que la verdad que no tenía ningún asidero, como todos lo saben, y hoy es lo que estamos enfrentando. Pero todo esto siempre lo hemos hecho no solamente obviamente con el asesoramiento legal, sino sobre todo respaldándonos en el apoyo colectivo de los compañeros y las compañeras docentes, que no ha faltado ese apoyo, y es lo que siempre nos fortalece y nos reconforta saber que sí hay miles de compañeros y compañeras que saben lo que es justo y están dispuestos a luchar por eso, y también con decenas de organizaciones docentes, de compañeros que militan en agrupaciones docentes de la CCC o de otros ámbitos estatales, que han hecho llegar su solidaridad a Chubut, la han hecho pública, y eso también ha tenido incidencia en que el Poder Judicial no se haya atrevido a seguir adelante condenándonos cuando esas causas fueron promovidas, porque eso lo sabemos, fueron promovidas por empresas que quedaron al desnudo, grandes empresas del Chubut, como Pan American Energy, a las que desnudamos en lo que es el saqueo que hacen constantemente de los recursos de la población, ¿no? Que eso es el motivo por el cual se generan estas causas. No es porque hayamos cometido un delito, sino porque osamos desnudar y señalar ese saqueo que hay constantemente de los recursos y del patrimonio de todos los trabajadores en Chubut. Muy bien, Carlos Magno, actual secretario gremial de ATECH, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Chubut. Te mando un abrazo, gracias y felicitaciones entre todo, porque logran mantener entonces la principal sesional de los sindicatos docentes ahí en la provincia, que es Comodoro Rivadavia. Un abrazo. Un abrazo para ustedes, te agradezco mucho la comunicación, un abrazo a todas las compañeras y los compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Cierren las salidas y la noche no me Radio Arraigo.